primeramente, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, ¿vale? La verdad es que da gusto que podamos de nuevo celebrar este tipo de jornadas. A WILAB nos encanta hacer esto, ¿vale? Y bueno, sobre todo volver a vernos las caras, que esto sea una excusa para tomarnos algo después y bueno, y charlar. Y nada, bueno, bienvenidos a la presentación de la Sony Venice 2 que tenemos aquí y que vamos a hablar de ella con nuestros dos especialistas en la materia que hemos liado. Primeramente, gracias a Sony, ¿vale? A Marta Bragado, que está por aquí con nosotros, y a Ceproma, que son los que distribuyen este equipo en España. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Nosotros ya tenemos 2 unidades de Sony Venice 2 y bueno, hemos querido hacer una jornada un tanto diferente en el sentido de no una ponencia y una persona dando una charla sobre una diapositiva, en tanto en cuanto esta cámara ya la conocemos de algún modo, ¿no? Todos conocemos la Sony Venice 1, está en el mercado desde el año 2017 y esto de algún modo viene siendo un equipo continuista que tiene aportaciones, que tiene cosas más positivas y por eso vamos a hacer un formato un tanto diferente con, como digo, 2 especialistas que nos van a acompañar. Álvaro Ortiz, de parte de Sony, ¿vale? Es especialista de Sony, todos lo conocéis, una persona con una trayectoria y una experiencia enorme. Nosotros recurrimos mucho a él bueno, pues para que nos asesore, nos informe, nos ayude cuando tenemos un problema técnico con la cámara, para que nos cotillee hasta donde puede, hasta donde puede y le permiten pues, cosas o novedades, productos nuevos. Y bueno, y él nos va a dar su visión, su punto de vista de todo aquello que cambia, ¿no? Con esta nueva cámara. También tenemos al Kiko de la Rica, que le hemos liado para que nos acompañe y nos ayude. Kiko de la Rica es un director de fotografía que ha ganado recientemente el Goya a la mejor fotografía por el Mediterráneo. Muy bien ese aplauso, muchas gracias. Y bueno, pues tiene una vasta y una enorme experiencia en todo tipo de producciones, principalmente de largometrajes, algunos muy curiosos de los que vamos a hablar, ¿vale? Porque ha utilizado, digamos, una técnica un tanto diferente y bueno, y es ideal que esté hoy con nosotros aquí, entre otras cosas porque acaba de terminar de rodar una película con Sony Venice, ¿vale? Que de hecho está talonando, ha venido de talonar, lleva desde las 7 de la mañana de talonando y eso ya es mérito que esté aquí. Y también va a rodar la siguiente peli con Sony y Sony Venice 2, con lo cual es más que adecuado, digamos, tenerle y que nos cuente un poco su experiencia. Vale. La jornada la vamos a resumir en como 5 partes, ¿vale? La primera parte va a hablar de los antecedentes, porque Sony Venice 2 no es una cámara que acabe de salir, digamos, de la noche a la mañana. Tiene su porqué. Y esto es debido pues, a una serie de años de desarrollo de Sony, ¿vale? El famoso Cine Alta, en el que bueno, pues, lleva una serie de desarrollo, primero la Sony 1 y anteriormente una serie de cámaras. Y para eso lanzo la primera pregunta. La primera pregunta es para ti, Álvaro. Me gustaría que nos contaras un poquito cuál es ese desarrollo que lleva Sony, cuántos años lleva, el por qué, cuál fue su primera cámara, que nos cuentes un poquito esa experiencia para haber llegado hasta aquí, hasta este momento, ¿no? Donde podemos disfrutar de este camarón que tenemos con nosotros. Te paso el micro. Hola a todos, gracias por estar aquí. Veo muchas mascarillas conocidas, así que me alegro de vernos de nuevo. Con respecto a la historia, que además me acuerdo que lo estábamos hablando el otro día, me ha sorprendido porque llevamos más de 20 años en el mundo del cine digital. De hecho, muchos recordaréis precisamente de Kiko la de Lucía y el sexo, que yo creo que ha sido la primera película en España que se rodó en cine digital, que fue con la F900. A la vez, prácticamente en paralelo, se estaba haciendo la del episodio 2 de Star Wars, si mal no recuerdo, fue también con la 900R, que se hizo en colaboración con Panavision. Entonces, desde aquel momento llevamos más de 20 años. Obviamente ha habido muchas revoluciones en el mundo del cine digital, pero la verdad es que podemos estar orgullosos de haber estado ahí prácticamente desde el principio. Luego vino la 950, que bueno, era como una evolución. Todavía tenían esa especie de cuerpo de cámara de hombro, no el cuerpo al que estamos acostumbrados hoy en día en el mundo del cine, que son más pues como cajas independientes, más modulares. Luego recuerdo la famosa F23, todavía seguíamos ahí estando en 2/3 de pulgada. Lo que pasa es que prácticamente fue un año después, si mal no recuerdo, en 2008, salió la F35, que era la primera que ya incorporaba un sensor de Super 35 en digital. Ya pasábamos de una configuración de triple sensor de 2/3, es decir, con mucha reminiscencia del entorno de broadcast,
ya pasábamos puramente a un sensor de cine digital en Super 35. Desde entonces lo hemos ido adaptando y heredando y modificando en las distintas generaciones que hemos tenido. Luego, por ejemplo, la F3, aunque era un modelo, digamos, de una gama un poquillo más baja, sobre todo lo que se refiere a la forma de codificar, el códec que tenía no era obviamente tan potente como lo que se usaba en cine, aunque podías sacarle el 444, pero era una cámara más orientada, pues era una X3 prácticamente para cine. Recordemos que el logo de Cine Alta inicialmente empezó con la novedad de incorporar el 24p, algo que a día de hoy pues ya prácticamente rara es la cámara que no nos lo ofrece, pero al principio era muy innovador porque proveníamos del entorno broadcast que obviamente era otro juego el que se jugaba. Luego la F65, que yo creo que muchos estaréis de acuerdo que ha sido posiblemente de las mejores cámaras de cine digital, pero también de las más complicadas de utilizar. Entonces, por ejemplo, el propio Rafa Roche la ha utilizado mucho, era un experto con la cámara, pero reconocemos que era una cámara algo engorrosa de usar, no todo el mundo sabía utilizarla, y aunque a nivel tecnológico ha sido de los mayores logros que se han tenido dentro del audiovisual, a nivel de uso, poca gente conoceréis que la haya llegado a usar de manera tan intensiva como, por ejemplo, la Venice ahora, o una Alexa, o cámaras de otro tipo. Luego, en 2017, pues ya, es que parece ayer, pero ya cumplió 4 años y medio la Venice. Me acuerdo cuando la lanzamos, que nos quedamos todos maravillados. Sobre todo, es curiosa la historia porque empezó como una cámara más de cine digital, como otras que había, aportaba ciertas cosas, aportaba mucha latitud, un rolling shutter casi inexistente, pero era al fin y al cabo una cámara más de Super 35, porque al principio no podías trabajar en full frame. Y fue, yo creo que a partir de la versión 2 cuando sufrió el despegue, despegó aquello, y desde entonces ha sido un pelotazo que yo creo que prácticamente no hay nadie que no la conozca o que no haya trabajado con ella o que no haya estado manejando color con ella, y claro, después de ese legado, llegar a la Venice 2, como decía Pedro, me parece una evolución bastante casi obvia, porque a día de hoy el ir pensando ya pues en el 8K, ¿para qué nos va a servir el 8K? No quiero abrir el melón de la discusión de la resolución, pero sí que nos va a servir para otras cosas. Luego si queréis lo comentamos. Obviamente, si sacamos una cámara nueva, se supone que esperamos que tenga más latitud, mayor margen dinámico, que nos sirva para más cosas. Luego ya veremos que en el futuro va a tener el Rialto, el famoso enganche que tenemos para separar la cámara, o sea, el sensor del cuerpo de cámara. Entonces ha sido una evolución, la verdad es que muy bonita. Yo creo que todos hemos disfrutado mucho en este viaje, nos ha costado mucho, sobre todo yo me acuerdo con Álvaro y con Juan de Ceproma, la cantidad de conversaciones que hemos tenido, porque teníamos algo muy potente entre las manos. Y, por ejemplo, vosotros nos habéis ayudado muchísimo a que todo esto llegase, y sobre todo a hacer trabajos mejores, porque una cosa que comentábamos antes, Kiko y yo, es una cámara que en captación funciona muy bien, obviamente, pero es que luego te la llevas a pospo y hay gente que lo agradece, y el DIT la agradece. O sea, es una cámara, yo creo que muy agradecida para todo aquel que está alrededor de ella o que trabaja con su material. Y obviamente, como sabéis, tanto la Venice 1 como, bueno, no la tenemos aquí, tanto la Venice 1 como la Venice 2 fueron ya cámaras que han salido en full frame. Bien es cierto que no todo el mundo las utiliza con todo el sensor, porque nos podemos encontrar viñeteados con algunas lentes, de eso, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero sí que nos dan muchas opciones de cropear el sensor o recortar el sensor dependiendo de la situación para lo que queramos hacer. La verdad es que es muy ágil, y por lo menos parece que van a ir por ahí los tiros. A ver qué ocurre en los próximos años, qué actualizaciones nos dan, pero es una cámara, a mí me parece bastante completa y bastante lógica también. O sea, creo que si cualquiera coge una Venice 1 y empieza a pensar qué puede querer para un modelo futuro, creo que coincidiríamos en el 80% de las cosas todos los que estamos aquí. Entonces me parece una cámara muy lógica, muy sensata, y luego incluso de precio bastante contenida, sobre todo comparada con una F65, por ejemplo. Es que ha pegado un vuelco todos los 10, 15 últimos años muy brutal. Sí. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, desde 2012 hasta el 2017 que salió la Venice, realmente ha habido ahí, digamos, no un parón, pero sí, digamos, una inercia
vamos, que se ha ralentizado, digamos, el desarrollo de Sony. Y fue salir la Venice, nosotros fuimos los primeros que apostamos por ella, porque bueno, de algún modo está en nuestro ADN como Willow, tratar de sumar y tener herramientas diferentes a las habituales y a las populares. Hay una producción que me llama mucho la atención, que es Lucía y el sexo. Se rodó en el año 2000, en verano, pusiste de moda la isla, Formentera, y se estrenó en el año 2001. Aquella película se rodó con la F900, si no me equivoco. Quería preguntarte, en este primer bloque de los antecedentes, el por qué hemos llegado hasta aquí, ¿qué tal fue aquella experiencia? ¿Por qué esta elección cuando había otras muchas en el mercado, no digitales, pero lo habitual era rodar todavía en analógico? Y la siguiente pregunta, es decir, ¿qué tal aquella experiencia? La siguiente pregunta, ¿qué diferencias enormes puedes encontrar con lo que te has encontrado en tu última película? Vale. Hola a todos. Bueno, primero tengo como ahí la mirada a dos bandas, ¿no? Estoy entre la cámara, que tengo ganas de ponérmela al hombro, y el jamón, ¿no? Pero bueno, a lo que hace referencia, que es ya muy viejuno, ya que soy un abuelo, respecto a Lucía y el sexo, pues bueno, como podéis comprobar, comprobaréis en esta charlilla, que soy bastante insensato y mi oratoria es floja. Pero bueno, hablando de Lucía y el sexo, que creo que no sé si me repito demasiado sobre eso, pero bueno, en su momento efectivamente pues fue una experiencia curiosa, ¿no? Porque bueno, la particularidad del director, que quería hacer, a Julio Meden le pesa mucho lo que es la infraestructura de todo un rodaje, y venía de la película Tierra, y eso le sobrepasó y no la pilotó bien, se le fue un poco de las manos. Entonces decidió hacer esta película Lucía y el sexo como un ejercicio de actores en el que no haya toda esa infraestructura que implica un rodaje, ¿no? Entonces propuso pues nada, un equipo pequeño con pequeñas cámaras semiprofesionales, semidomésticas profesionales, en las que podía pues eso, rodar lo que quisiera y no tener detrás una gran infraestructura. Pero ¿qué pasa? Que luego era muy ambicioso a nivel visual, ¿no? Entonces justo pues salió el prototipo de la 900, y era un prototipo, o sea, todavía de hecho no se había ni comercializado, ¿no? Entonces bueno, pues la tuvimos en la mano, y lo que vuelvo a repetir, que yo que soy insensato, pues los técnicos de Sony me decían: hasta aquí puedes llegar, este es el forma de onda, esto es tal, pero pues yo pues la destrocé. La destrocé, la sobrespuse, me fui del forma de onda, y fíjate que no podemos comparar con esta joya, ¿no? Pero bueno, pero así todo, pues bueno, pues con esa apuesta, como creo que siempre se debe hacer. Creo que el componente creativo o el proyecto, el guión y la aportación fotográfica en la narrativa visual, ¿no? que se requiere y que se apuesta, pues hay que atizarles, ¿no? Hay que atizarles y ver hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, pues ya te digo que la apuré mucho. Y bueno, que ahora la ves y tiene cantidad de efectos, ¿no? Pero bueno, en su momento pues fue un punto de aparte, ¿no? Es decir, bueno, pues en el digital se pueden hacer cosas distintas también, ¿no? Y se puede salir de norma. A mí es lo que me gusta, ¿no? O sea, a veces pero no solo ya en el analógico, sino también en el digital, ¿no? O sea, es decir, al final tener esta versatilidad ahora de hacer lo que quieras. Yo estoy haciendo ahora la película que estoy haciendo ahora, que hay un pasado y un presente. El pasado es los años 80, pues bueno, pues estoy dándole un look de los años 80, no solo con la luz, sino también con la textura. Entonces, bueno, pues estas cámaras de ahora pues te dan esa posibilidad. Y en el presente todo lo contrario, ¿no? El presente he rodado con lentes anamórficas, con la Venice también,
y dándole pues un look absolutamente distinto para que haya esa diferencia, ¿no? Pero como insisto, siempre pues aportando ese acento que es la fotografía, ¿no? Y bueno, en Lucía el sexo pues no tengo más que decir, que fue muy arriesgado, y la diferencia pues ahora es que vamos, el margen es muchísimo mayor, el riesgo es muchísimo menor, la comodidad es increíble porque claro, antes íbamos enredados en cables y con una cámara inmensa que era toda que curiosamente lo que Julio quería, que era una cosa. Ahora eso sí, que para él era maravilloso porque claro, rodaba y maravilloso para él, porque rodaba el primer plano, y cuando lo tenía, que se hablaba con el actor o la actriz y tal, y se pasaba media hora hasta que lo tenía, y entonces dice, cambia, y entonces tenías que girar y rodar el contraplano, pero sin cortar. Esto lo que implica para el director de fotografía es tener el set, que era la premisa de Julio, ¿no? Se debía iluminar, preparar, tal, pero luego dejarme en paz, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene sus peguitas para hacer la luz, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia curiosa y atrevida y bueno, pues sin más, ese es el resultado, ¿no? Genial. Muchas gracias. Bueno, fijaros, parece una tontería, pero estamos hablando de hace 22 años, 23, es decir, casi un tercio de la vida de una persona, ¿no? Es decir, ¿qué nos deparará la tecnología dentro de otros veintitantos? Bueno, me gustaría poder contarlos, ¿no? y que veamos. En cualquier caso, lo que queda claro es que la tecnología es para ponerla a prueba, es decir, para forzarla, ¿no? Y no hacer caso a los técnicos. Y al final, la fotografía tiene que ir un poco, pues eso, que sepamos las reglas del juego, pero que forcemos hasta donde podamos. Bien, fijaros, antes os he comentado que tenemos Venice del 2017. Estas son algunas de las producciones que hemos rodado, de las últimas. Hemos rodado muchísimas de ellas. Tenemos aquí al director de foto de la serie Sequía, Víctor Tejedor, que ha rodado también con hasta 2 equipos de ella. Estamos contentísimos de la cámara. Hoy en día tenemos 8 unidades, Sony Venice 1, y para nosotros es una cámara... ¿Lo cambiamos? Mira, genial. Hola, hola. Sí, bueno, para nosotros es una cámara de la que nos sentimos muy orgullosos. De hecho, durante el año 2021 ha sido una de las cámaras más utilizadas en ficción, largometrajes y series, por nosotros, por Ubilat, ¿no? Insisto, tenemos 8 unidades, tanto que supera más de la mitad de los rodajes que hemos hecho. No sabría deciros ni enumeraros ahora mismo todas, pero vamos, que es una cámara que funciona muy bien y además querida por todos, es decir, por DOPs, por ayudantes, por ti, y cuando llega a postproducción todavía más querida, porque uno de sus formatos de grabación, el XOCN, trabaja especialmente bien. Bueno, vamos a hablar un poco del presente. Ya sabemos un poco de dónde viene, ahora vamos a ver qué es lo que cambia, ¿vale? Porque, bueno, yo estoy un poco preocupado, al igual que otros muchos rentan. Como digo, tenemos muchos equipos, ya me gustaría que esto no venga a sustituirla, que no sea un punto y aparte. Me gustaría seguir rentabilizando los anteriores porque son equipos muy caros. Entonces, queríamos preguntarte ¿qué cambia realmente? A ver si puedes darnos 5 ítems, ¿vale? Para decirnos exactamente qué cambia de la 2 a la 1, ¿vale? Que entendamos rápidamente. Todos conocemos ya un poco cómo es la 1. A ver si puedes ayudarnos. Tengo una chuletilla por aquí, me esperaba esa pregunta. No, pero a ver, con respecto a que quede obsoleta, por así decir, la Venice 1, yo creo que una muestra de que no va a ser así es que dentro del equipo Venice 2 hay una versión que es exactamente igual que la Venice 1, que es la versión 6K. De hecho, le podemos montar el Rialto, funciona todo exactamente igual, pero por ejemplo una de las grandes novedades ha sido que ya no tenemos el grabador detrás, no tenemos el R7, que era en el que van las tarjetas AXS para grabar en XOCN, sino que, por así decirlo, ha pasado al cuerpo de cámara. Entonces ya directamente sobre el cuerpo de cámara tenemos la más alta calidad de grabación. Eso es un pro y puede ser un contra también, porque obviamente al perder el tarjetero interno que teníamos en S-Bayes, ya no sacamos los proxies en cámara. Pero también es verdad que a día de hoy, con los flujos de trabajo que sobre todo están dictaminando las plataformas, esos proxies nos venían muy bien a lo mejor en el combo, pero a la hora de la verdad no eran tan utilizables, porque por ejemplo plataformas como Netflix, por lo que yo tengo entendido, no sé si lo han cambiado,
el proxy que generas tiene que ser del material original. No puedes generar en cámara y que vaya por otro circuito de la cámara distinto. Entonces, al final, esos proxies que generabas en MPEG-2, por ejemplo, que son archivos muy ligeritos, sobre todo en comparación con los XOFN, pues al final no tenían tanto uso. Y creo que sí que tiene bastante sentido el moverlo al interior de la cámara, porque ya te quitas peso, te quitas tamaño, el sistema de refrigeración es compartido con todos los elementos de la cámara. Entonces, ese cambio yo creo que ha sido para bien. Y ahora, por ejemplo, es una cámara que se puede utilizar con mucha más facilidad, por ejemplo, si la subimos a un dron. Hay como anécdota, si me lo permites, sabéis que se está presentando ahora la de Top Gun, la de Top Gun Maverick. Lleva como 2 años grabada esa película y hay una escena, bueno, una serie de escenas en las cuales se ve el cockpit del avión, la cabinilla del avión, y ahí me acuerdo que tenían una Venice completa y luego, no, intentaron hacerlo con Rialtos, pero el problema que tenía era que no tenían espacio detrás del asiento del piloto para llevar el cuerpo de cámara. Por lo tanto, con una sí que se llevaron el Rialto, con la escena central, pero el resto están con el cuerpo de cámara sin el R7. Por lo tanto, está grabando sobre el XAVC Intra. No hay problema porque es un códec muy potente, pero obviamente ya estás trabajando a 10 bits en lugar de los 16 bits que te ofrece el R7. A lo mejor con esta cámara se habrían evitado ese problema porque el cuerpo es mucho más pequeño. Luego también, como decíamos al principio, cuando sale una nueva cámara, y ahora que estamos yo no diría en la guerra de la resolución, estamos hablando mucho de resolución, pero por lo menos bajo mi punto de vista, y no sé si lo compartirás, la latitud para mí es mucho más importante que la resolución. Creo que es algo que te puede ayudar mucho más a modelar la luz, a jugar con la luz, a colocar los stops donde tú quieres. Y el tema de la resolución, por ejemplo, lo que comentaba antes, ya no es solo por el hecho de que tengas los materiales en 8K, que te puede venir muy bien, sino que a lo mejor si recortas el sensor a Super 35, en la Venice 1 o en la Venice 2 en 6K, en Super 35 no alcanzabas un 4K real de 4096, sino que te quedabas en 3,8K, y ya con un sensor en 8K sí que alcanzas 5,6K. Es decir, tienes un pequeño sobremuestreo, pero además tienes resolución suficiente para que te venga Netflix, Amazon de turno, Disney, quien sea, a decir, oye, es que en Super 35, porque quiero usar estas lentes que son Super 35, quiero tener una resolución mayor. Entonces son unas pequeñas diferencias, pero para mí la más importante posiblemente sea en lo que se refiere a latitud. También, y esto que quede entre nosotros, sé que lo estoy grabando, que esto no salga, cortadlo por favor. Normalmente cuando un fabricante como Sony os habla del margen dinámico, siempre hablamos de stops, pero no de stops utilizables. Por lo tanto, automáticamente restad 2 stops al valor que os damos. Hablábamos antes de la F65, en la F65 anunciábamos creo que 13 o 14 stops. 2 no eran utilizables porque el blanco clipeado y el negro absoluto no tienen señal, por lo tanto no son stops con los cuales puedas jugar. Por lo tanto, siempre descontad 2 de serie. Luego ya veremos si el resto son totalmente utilizables. Pues como decía, la F65 manejábamos más o menos 11 stops y ya era brutal. En estas cámaras estamos anunciando ya 16 stops, de los cuales, por ejemplo, en la Venice 1 teníamos más de 15 stops, 13 son utilizables, en la Venice 2 de los 16, 14 son utilizables. Es decir, nos vamos con unos valores absolutamente brutales. Luego otro cambio, porque me pedías 5 y no sé cuántos llevo ya, pero bueno, uno de ellos es que han cambiado los valores del ISO de base. No sé si alguno de vosotros ha jugado con el Dual ISO, pero es una herramienta que nos ayuda muchísimo porque nos permite repartir los stops por encima y por debajo del gris medio dependiendo de la escena. Entonces, por ejemplo, si quiero grabar escenas en las cuales voy a tener mucha cantidad de información en altas luces, como por ejemplo un exterior, y quiero tener todo el volumen de las nubes, ahí lo que haré será irme al ISO más bajo, porque así me permite tener por encima del gris medio la mayoría de los stops. Si voy a grabar en bajas luces, me voy al ISO más alto, porque me permite, en lugar de tener a lo mejor 7 stops y medio por debajo, 7 stops por debajo del gris medio, puedo tener 10. Y eso os aseguro que la sala de pospo lo van a agradecer muchísimo. De hecho, yo creo que es una de las cosas que más sorprende de estas cámaras. Normalmente vamos a estar monitorizando sobre un monitor 709 porque le vamos a aplicar una LUT. Pero lo bueno es que luego llegas a la sala de color y empiezan a salir cosas que ni te imaginabas que estarían ahí. Entonces es otra de las grandes ventajas, tener un margen dinámico muy grande. Bueno, y hablando de LUTs, una cosa que me gusta mucho, que ya hemos incorporado en la Venice 2, es que puedes aplicar una LUT 4K independientemente del look que aplicas, que saldría en HD. Por lo tanto, podemos aplicar, por ejemplo, una LUT técnica y un look estético
dependiendo de la situación, y van por salidas independientes, por la 1 y la 2 esa LUT 4K, y por la 3 y la 4 el otro look que saldría en HD. Por lo tanto, esa independencia de tener distintas LUTs, al fin y al cabo, aplicadas a la misma señal para ver cómo a nivel técnico nos queda y cómo a nivel artístico nos va a quedar la escena, creo que ayuda bastante, sobre todo en set, porque en set no todos los monitores pueden ser HDR, ya quisiéramos tener HX310 en cada 3 o 4 en cada combo, pero por desgracia no es la situación. Entonces todavía se está monitorizando bastante con 709. Entonces es una de las cosas, esa LUT técnica para bajar del S-Log 3 a 709 la podemos aplicar en una de las salidas, por ejemplo, pero por el otro lado podemos aplicar una LUT que nos saque en 4K porque tenemos el HX310, por ejemplo. ¿Te has quedado contento o sigo? Yo creo que nos queda claro, ¿no? De lo que se trata, bueno, principalmente el cuerpo de cámara más pequeño, ¿vale? Cuerpo de cámara más pequeño, porque desaparece el grabador. No es que desaparezca, es que lo tenemos integrado dentro, con lo cual la refrigeración solamente es una, y mejor, más sofisticada, más eficiente. Ganamos en Dual ISO, ganamos en latitud, 3, bueno, tenemos el tema de la LUT. El LEMO, el conector LEMO. Conector LEMO, correcto. Bueno, en definitiva, pocos cambios, pero importantes. Yo quería preguntarte ahora, es tu turno, Kiko, sobre el tamaño de la cámara, porque, fijaros, yo tengo una opinión de que el cine tiene que pesar, o sea, al final un equipo pesado es más estable, ¿vale? Pero hasta un punto. En cualquier caso, tengo entendido que vas a rodar tu siguiente producción y has elegido Sony Venis 2, entre otras cosas, por el tamaño, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante para ti que la cámara sea pequeña, ligera, liviana? ¿Cómo marca que el plano que estés ofreciendo, la secuencia sea diferente? ¿Cómo planificas esto? Sí, bueno, de todas maneras, un apunte antes. Sí. El abuelo aquí, pues, que rodaba en fotoquímico, teníamos 3 stops por arriba de latitud y 3 por abajo. Entonces, claro, ahí tenías que andar fino con el fotómetro, ¿no? Saber que si te ibas de 3 stops en la sombra no se veía nada, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no sé si esto es un negocio o qué, pero Marketing. no lo han jugado, creo, ¿no? O sea, que ahora los diseños de producción han cambiado muchísimo, las formas de rodar son todos un sprint, lo que era, sobre todo en este país, ¿no? Básicamente, exceptuando alguna película, pero lo que eran 11 semanas ahora se ruedan 6. Y bueno, y la maravilla de encontrarse con cámaras, no solo la de Sony, sino hay otras que te permiten, pues eso, elaborar menos la luz, porque sabes que en post puedes hacerlo, tener una latitud increíble, en fin, que te da una agilidad increíble, ¿no? Y al hilo de lo que decías, que creo que a Sony le faltaba, era el tema del peso, ¿no? Creo que la Remini funciona muy bien, porque yo personalmente, es que tampoco soy excesivamente meticuloso y reto a directores de fotografía, porque ya el sensor efectivamente es que es importante, pero yo he hecho ya comparativas, que digo que tampoco soy un estudioso ni muy disciplinado en esto, pero yo ya los sensores, o sea, al final creo que lo más importante es lo que pones delante de la cámara, ¿no? La lente que pongas delante de la cámara y lo que busques, ¿no? Y yo ahora lo que busco es eso, que la cámara sea versátil, sea rápida, que tenga la posibilidad de cargártela al hombro y que puedas funcionar bien, que el Steadicam no lo mates, porque hay 2 cámaras en el set y una va en el Steady, por ejemplo, y todo el rodaje en series y en películas también. Y sobre todo esa agilidad de esta cámara, ¿no? de poner, por ejemplo, pues eso, con un botón, pues un filtro neutro, o con la rapidez y lo que no tiene, por ejemplo, ¿no?
Y sobre todo es eso, o sea, a mí lo que me apetece es ponerme al hombro, ver cómo funciona a nivel de... Porque la Rimini, que es al final, y pasa con la Red también, son cámaras como están ahí, como diseñadas en que te empiezas a poner cacharros y resulta que es cabezona, no están contrapesadas bien, obviamente dependiendo de la lente que pongas, pero me da la sensación, ya la Venice 1 la he probado, que están mejor repartidas, y eso es muy importante porque influye mucho en el movimiento, ¿no? Corporal, ¿no? Y bueno, y a mí me parece que ahora esto, más el Rialto y todo esto, pues bueno, en fin, te da una sensibilidad, obviamente, pues con esas prestaciones y esa calidad que tiene, que es espectacular, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, que una cámara sea ergonómica, te la puedes colocar en cámara en mano y sea cómoda, es fundamental. Sony tiene un modelo anterior, la FX7 o FX9, que en ese sentido sí que lo son muy ergonómicas. Sony, por supuesto, también lo es. Tendremos que probar qué tal es la 2, después no lo vamos a poner al hombro, ¿vale? Pero es importante que sea ergonómica y que el sensor quede cerca del centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Aquellas cámaras DSLRs que tienes que ponerte muy delante, o cuando uno fotografía con un móvil y lo coges así te vibra todo, claro, cuanto más cerca esté el plano focal de tu centro de gravedad, mucho mejor. La verdad es que, Álvaro, lo del tamaño es importante. Fíjate que Arri en su momento sacó la Mini como cámara para meter en un dron, en un gimbal, receloso de que sus sistemas de cámaras SXT o XT aparecía siempre una red, una Epic, para ese plano de gimbal, de dron. En Sony, la aparición de la Sony 2 tiene algo que ver con esto, es decir, os ha diseñado un cuerpo de cámara más pequeño para que quepa en estos dispositivos. Obviamente sí que está diseñada, sobre todo pensando en que el peso sea lo suficientemente liviano. De hecho, siempre hay una conversación, no sé si sabéis que en la mayoría de nuestras cámaras usamos aleación de magnesio en el cuerpo. Esto viene muy bien a nivel de ligereza, pero como bien decíais, en una cámara ligera nos puede causar muchas veces muchos problemas, porque, por ejemplo, depende, como decías, de la lente que le pongamos delante y se nos vuelve cabezona. Yo creo que una de las cualidades que tiene el magnesio es disipar el calor, lo que se llama isotrópicamente. Nos disipa el calor en las tres direcciones del espacio de la misma forma. Y esta es una de las partes más importantes y que nos ha ayudado mucho en el desarrollo y en la reducción del tamaño, porque nos permite que no haya un punto en el cual haya especial foco de calor, que es por donde suele morir una cámara. En una cámara tenemos tres partes que son las que más disipan calor. Obviamente el sensor, la placa PCB y luego por detrás la zona de la batería. En estas cámaras tenemos como un canal interno que es a través del cual se disipa calor, no toca en ningún momento con ningún elemento sensible de la cámara, como puede ser el sensor o contactos eléctricos, el estaño, por ejemplo, pero gracias a esta estructura de tener un chasis de carbono se ha reducido ya no tanto el tamaño, que el tamaño, de hecho, si la ponemos al lado de una Venice 1, sin el R7, la Venice 1 es más pequeña, es incluso más pequeña. Con el R7, obviamente, crece más y pesa más. Pero sobre todo nos ha permitido trabajar con unos pesos significativamente menores. Y por eso, por ejemplo, lo que comentabas tú, Pedro, para drones, para sliders, para una grúa en la cual, no, en lugar de montar una grúa de un diámetro y de una longitud que puede poner en peligro el resto del set, vamos a poder irnos a algo mucho más sencillo. Una cosa que todavía no tenemos relacionada con el tamaño es en la versión 8K el Rialto. Eso, por lo que yo tengo entendido, va a salir este año, ¿vale? Ya se irán dando detalles, pero si alguno habéis trabajado ya con lo que llamamos el Rialto, no sé si lo conocéis, es simplemente separar el sensor de la cámara y entre medias meterle un cable, ¿vale? Es mucho más complejo que eso, pero a niveles prácticos es prácticamente eso, llevarse el sensor, se te queda en un tamaño como una alfa prácticamente, por lo tanto es mucho más versátil. Podemos poner la cámara, por ejemplo, en la calandra de un coche sin arriesgar todo el cuerpo de cámara o con un voladizo. Podemos hacer una serie de tomas que con una cámara de cuerpo completo no podríamos. Pero incluso en este caso, con una cámara que ya no tiene el grabador R7 detrás, que además era un grabador relativamente pesado, o sea, en comparación con el cuerpo de la cámara, pesaría a lo mejor un 50 o un 60% del peso del propio cuerpo de la cámara.
Al poder eliminarlo nos permite obviamente tener una mayor ligereza del equipo y ya no necesitamos tener el tarjetero trasero, porque al final era lo que se utilizaba, sino que ya directamente lo tenemos dentro del cuerpo de cámara. Luego otra cosa que ayuda mucho a este tipo de aplicaciones, a las cuales pues, de repente queremos meterle un angular muy grande y recurrimos a un angular de fotografía o queremos cambiar cualquier cosa. No sé si seréis muy amigos de utilizar lentes de fotografía para cine, pero es una realidad, es algo que en algún momento de una película, de una serie, nos puede acabar ocurriendo. Entonces, el hecho de que tengamos, como digo yo normalmente, dos tipos de montura y medio en esta cámara nos va a ayudar bastante, porque va a permitir usar lentes mucho más compactas y por lo tanto reducimos mucho el peso, reducimos la dimensión y además va a estar mejor balanceada la cámara, lo cual, por ejemplo, cuando trabajamos en un dron es vital. Lo que decía de las dos monturas y media es que de serie viene obviamente con un anillo para PL. Si lo quitamos, se nos quedan 6 agujeritos de tornillo que algunos fabricantes, no Sony, sino de terceros, utilizan, fabricantes de accesorios, para, por ejemplo, montar un adaptador para lentes LPL. Por eso digo que es media montura, ¿vale? Porque se ofrecen ahí los 6 tornillos. Y luego lo que ha sido la joya de la corona en Sony en los 10 últimos años, que ha sido la montura E. La gran ventaja de la montura E es que es una montura de muy ancho diámetro, por lo tanto puede albergar sensores de diversos tamaños, Super 35, APS-C y full frame en este caso. Entonces nos va a ayudar yéndonos a sensores de gran formato. Luego además tiene una interfaz con el cual podemos intercambiar datos entre la lente y el cuerpo de cámara. Y lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que el flashback es muy corto. Al tener una distancia de brida tan corta, podemos edificar hacia adelante el sistema de lentes que queramos. Entonces, que tenemos, yo qué sé, unas lentes FD de los años 70 o 80, le montamos un adaptador y ya podemos trabajar con esa lente. ¿Para qué nos va a servir eso a nivel práctico? Pues imaginad que queremos hacer, por lo que comentabas tú, Kiko, una parte de la película, o queremos hacer un documental sobre unas fotos que aparecieron en los años 70 en Ucrania, ¿vale? Pues podemos utilizar el mismo sistema de lentes gracias a un adaptador. Y ese adaptador podemos comprarlo porque hay literalmente cienes y cienes de adaptadores por ahí, pero además podemos incluso imprimirlo en 3D. Hay gente que lo está haciendo con impresoras de 3D. Entonces llegamos a unos niveles de artesanía que nos van a permitir prácticamente en cualquier situación solventar la papeleta. Es decir, a lo mejor para un dron no necesitamos que sea la mejor lente o la más pesada, sino que nos viene mejor meter una lente de fotografía que nos va a dar una resolución suficiente. Aquí un dato, yo estoy aquí por Pedro, porque es como un sommelier de las ópticas, ¿no? Tiene un abanico increíble, entonces te viene, además las maneja como si fuese un gran vino, ¿no? Y te va ofreciendo. De hecho, hace poco hice unas pruebas, que es una lástima, Valentín, hola amigo, que no hayas estado. Estuve con Imal una vez haciendo un testeo fantástico. Tanto Raúl como Pedro, que son fantásticos, nos iban enseñando y ofreciendo lentes, y vamos con la Belis y con la Harry, vamos haciendo una... Y esto es lo fantástico, ¿no? Y bueno, y hablando de Valentín, que hemos dejado algo en el aire, que ahora que yo he usado la Belis en mi película y que con charlas con mi amigo y con el gran maestro Valentín, y que eran estudios mucho más que yo, y también muy atrevido, me contaba, y ya lo contó también en el microsalón, esto de poner esta cámara a 10.000 ISO, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y abría el obturador a 360 grados, ganaba un stop, y con un escape panel de 60, y efectivamente iluminaba un bosque. Y dices, ¿cómo puede ser? Increíble. Y efectivamente, estaba haciendo pruebas ahora con esto y dices, ostras, o sea, es que solo con un reductor pequeño de ruido y te solucionó la papeleta en las producciones que estamos acostumbrados ahora en este país a hacer, ¿no? Con muy pocos medios, con muy poco tiempo, y esta manera de poder solucionar y de tener muy buenos resultados, ¿no? Entonces esta cámara es una joya en el sentido de poder salir al paso, ¿no? Aprovechando que tienes el micro, Kiko, estás talonando ahora, de hecho lleva varios días y desde las 7 de la mañana, como me has dicho antes, la película Voy a pasármelo bien, rodada con Sony Benis. ¿Qué tal? ¿Qué tal está yendo el talonaje? Sobre todo, bueno, ¿en qué formato lo has hecho finalmente? ¿En RAW o en XOCN?
¿Y cómo está yendo? ¿Cómo estás de satisfecho con las imágenes? Sí, yo con el XC o OC, yo me siento, o sea, tampoco soy muy meticuloso, o sea, que me sobra para la película que he hecho. Y bueno, son dos partes, el presente y el pasado. El pasado son, he dicho antes, son los años 80 y he destruido la imagen. Utilicé la IKR, ¿no? Unas Housing, unas lentes que me ofreciste que me gustaron mucho. Y luego, aparte de eso, pues bueno, obviamente la he tratado a nivel luz un poco con la intención de esa época. Y luego, pues también le he dado, la he triturado en color, ¿no? Le he metido un pruning, le he metido grano, le he metido, pues, que espero que el productor diga ok, no solo, bueno, el productor parece que sí, que también se ha atrevido en la viña, pero ya veremos si Sony Distribución pues acepta el reto este, ¿no? Y bueno, eso es lo que es la parte de los 80. Luego, en cambio, que va en paralelo montado el presente, pues es radicalmente distinto también con la Venice y con unas cucanamórficas que bueno, pues tienen otra, también obviamente trata la luz de otra manera y que se note la diferencia, ¿no? Y que te trasladen de un lado a otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy interesante el comportamiento y al final el manejo y la utilidad de una misma cámara con diferentes lentes y diferentes tratamientos en el que viajas de un lado a otro, ¿no? Eso es lo bueno. Genial. Vale, fijaros, he sacado, bueno, aquí tenéis una comparativa, ¿vale? Que desde William hemos hecho sobre la Sony 1 con el R7, la Sony 2 6K y 8K con, digamos, de diferentes resoluciones. La podéis descargar en willasplus.com, que es una página web hecha para profesionales, donde hay muchísimo contenido y comparativas. Y además ha llegado hoy la segunda cámara, lo cual me resulta súper eficiente. Muchas gracias, de Croma y Sony. La del sorteo. La del sorteo. Y esta es la Sony 1. Vamos, yo me he enterado un poquito antes de comenzar que ya nos había llegado. Oye, lo que quiero es que la toquéis, que la disfrutéis. Mejor ahora que luego con la cerveza en la mano y el jamoncito. Así que la voy pasando, te toca. Vale. Viendo, la vais pasando y la vais tocando y disfrutando. Luego nos pondremos esta en hombro si queréis. Vale. Yo tengo curiosidad de lo que habéis hablado. Kiko, Álvaro, me surge una duda, que creo que es una duda que todos podemos compartir. ¿Qué ocurre? Porque, claro, Kiko viene de rodar con la Sony 1, ahora va a rodar con la 2. Si de repente queremos mezclar, si queremos rodar como primera unidad la Sony 2 8K, ¿podemos hacer, Álvaro, rodar con la Sony 1, tener dos cámaras? Por ejemplo, pues esta entiendo que es un poquito más cara ahora, que hay menos unidades, que hay menos disponibilidad. ¿Podemos rodar con esta y tener dos Venice 1 sin que haya un gran salto? ¿Son homogéneos, son compatibles? ¿No voy a tener problemas luego en postproducción? De hecho, esta ha sido una de las grandes cuestiones, sobre todo cuando estábamos hablando con Japón, porque obviamente tenemos que mantener esa coherencia, porque parece lógico que si nos ponemos a trabajar con una Venice 2 y necesitamos, por ejemplo, un Rialto para hacer una escena de riesgo y ponerla, como decía antes, en un voladizo, en una pértiga o lo que sea, pues arriesguemos solo el sensor y no todo el cuerpo de cámara. Eso a día de hoy lo podríamos hacer con una Venice 2 con el sensor en 6K, pero es que hay muchas Venice 1 ya funcionando, que siguen teniendo total vigencia, y como decía, la Venice 2 en 6K es prácticamente lo mismo que la Venice 1 que ya trabajaba en 6K. Cambia el tamaño, o sea, cambia a nivel físico, pero el sensor, el bloque del sensor es exactamente el mismo. Y lo que se ha mantenido es la coherencia, por ejemplo, de color entre lo que tenemos en la 6K, llamémosla, en lugar de Venice 1, en la 6K, bien sea Venice 1 o Venice 2, y en la 8K, precisamente por eso, para utilizarla como cámara B, para poder hacer mezclas entre una y otra sin que se nos dispare nada, obviamente, porque es algo básico con lo que necesitamos trabajar. Los códecs son básicamente los mismos, eso sí hay una pequeña diferencia, porque claro, si nos vamos a 8K vamos a tener mayor ancho de banda. Si tenemos mayor ancho de banda vamos a necesitar una tarjeta que tenga una interfaz muchísimo más rápida. Entonces, de hecho me acuerdo que hicimos aquí las pruebas y el único que nos flojeaba era el modo 8K.
pero con las cámaras, o sea, con las tarjetas antiguas, probadas en la Venice 2, el único modo que no podía grabar por el ancho de banda de la interfaz era el 8K, si mal no recuerdo. Pero han salido unas tarjetas nuevas, las de la serie 66, que nos permiten grabar en 8K. Insisto en que más que un tema de la propia resolución, y de nuevo no quiero abrir el melón de la discusión de resolución, sí que nos viene bien tener mayor resolución, porque ahí sí que va a haber una gran diferencia. Si usamos, por ejemplo, como os decía antes, una lente de Super 35 sobre la Venice 6K, lo que vamos a tener de resolución en ese trozo del sensor va a ser menor que lo que tenemos en el equivalente de 8K. ¿Vale? Entonces, tened cuidado con eso, porque obviamente vamos a tener mayor ancho de banda, porque tenemos más fotositos trabajando, y eso lo tenemos que encapsular en un RAW, en un XOCN. Luego sí que quería mencionar, como curiosidad, me acuerdo cuando uno de los mayores precursores que hemos tenido con la Venice, todos reconocéis, es Rafa Roche, y me acuerdo al principio que hicimos unas pruebas, cuando salió la Venice 1 no teníamos el XOCN XT, sino que teníamos solo el ST, que ahora es el intermedio, pero en aquel momento era el nivel más alto de códec, y luego el LT, el Lite. Y me acuerdo que estuve haciendo unas pruebas entre RAW y el XOCN ST, el estándar, y visualmente no encontraba absolutamente ninguna diferencia en ningún nivel de zoom. Sí que lo encontraba un poquito en el LT. Entonces, yo, por ejemplo, para series en las cuales tenemos que grabar varios capítulos seguidos o es algo diario, ahí sí que recomendaría a lo mejor plantearse el XOCN LT. Pero si nos vamos al ST o al XT, no va a haber diferencia con el RAW directamente. Pero, como os decía, como vamos a tener mayor resolución, vamos a tener mayor ancho de banda y por ende vamos a necesitar una tarjeta que nos permita trabajar a esa resolución, que si es 8K vamos a tener que ir sí o sí a la nueva tarjeta. Entonces, tenedlo en cuenta, porque a nivel visual hay absoluta coherencia entre la 6K y la 8K, más que la 1 y la 2, me gusta llamarlo así, pero obviamente el ancho de banda o los recursos destinados a grabar de una forma u otra no van a ser los mismos por motivos obvios. El resto sí, total coherencia. No, sí, yo suelo trabajar más en el sistema UPB, a mí X, pero bueno, lo que quería decir básicamente es que al final es curioso porque yo estoy alucinado ahora que estoy haciendo Colorea y rodando de una manera bestial, rapidísima, con problemas de equipo que no he tenido a mi gaffer ni a mis eléctricos y obviamente me han fallado los que he tenido. Y bueno, pues unas lámparas, en fin, y la capacidad de recoger información, o sea, me ha parecido espectacular. Me ha llevado a situaciones extremas y estoy francamente es espectacular, ¿no? Y luego también el tema del DIT, o sea, el DIT es tener el laboratorio en el set, ¿no? O sea, al final creo que el trabajo del DIT y tenerlo en el set, que sea de tu confianza y bueno, que creo que cada vez se va a valorar más, ¿no? Es fundamental, ¿no? Para saber, bueno, para llevar la imagen más armada, ¿no? Sobre todo, pero que también eso que es estar en el laboratorio en el set, es fantástico. Pues me alegro muchísimo de este feedback que me habéis dado, y como está grabado lo voy a utilizar con vuestro permiso para cuando me digan que no es compatible una con otra, tratar de convencerles. Sí, mira lo que han dicho mis especialistas, que es compatible una con la otra. En fin, vamos a hablar ahora de... Pero Pedro, un detalle sí, claro, solo. Sí. No, lo único es, bueno, yo, no, retar no es la palabra porque es un poco violenta, ¿no? Pero el tema de los sensores, yo insisto, o sea, entre Garry y la Venice, yo que ya te digo que tampoco soy muy meticuloso, pero he hecho unas comparativas y con diferentes lentes, y ya es un tema más de lentes. Lo único que a mí me molesta es Sony, cuando vas a tocar color y quieres dar a la piel un poquito, enseguida los rojos se te disparan, ¿no? Esto parece que el tema electrónico parece que no está todavía superado. Obviamente lo puedes corregir, lo puedes bajar, pero siempre es una lata, ¿no? O sea, los rojos, los naranjas, a veces los azules te saturan, se te tiran para arriba, ¿no? Y te dan este aire que... Por poner una peguita, ¿eh? Eso era al final, pero bueno. Sí, a ver,
entiendo lo que dice Kiko, porque de algún modo nosotros que tenemos un catálogo amplísimo de lentes y lo tenemos y apostamos por ello precisamente porque la cámara, yo siempre la defino que es como el vehículo transformador, que va transformando el que precisamente haya unas lentes u otras. Es decir, cuando empezó esto del digital, de repente lentes que había en las estanterías como las 2.1, las 1.3, lentes antiquísimas que nadie las quería por aquel entonces, vuelven a surgir, ¿no? Ahora que sale el full frame, que las cámaras pueden llegar a full frame, pues surgen las lentes full frame. Cuando empezamos a subir cámaras pequeñitas a drones, pero con el peso justo, porque los drones no podían nada más, montamos monturas Canon a estas otras cámaras generalmente de red para utilizar lentes Canon. Es decir, la cámara va transformando la utilización de una lente web al fin y al cabo, o al menos se abre el abanico. Es verdad que la lente te marca mucho, pero una cámara, al final, como Venice en este caso, con la que estamos presentando, es importante, ¿no? Porque tiene muchas funcionalidades que hacen la vida más fácil al resto del equipo. Empezando porque sea pequeña y podamos dar un tipo de plano diferente, porque el ayudante tenga un menú, digamos, en condiciones para poder trabajar, ¿vale? Que con un rigor, digamos, hoy en día para ir rápido y tener funcionalidades mínimas, que él dice esté cómodo, que la post esté cómodo. Al final es un sistema que no es fácil de articular y que pocas marcas te lo pueden ofrecer, ¿no? Bien, hemos hablado un poco de lo que cambia, en definitiva, ¿no? De lo que ha cambiado Sony 2 respecto a la 1. Ahora, yo quiero que habláramos un poquito de nuestra experiencia, que al fin y al cabo ya la habéis comentado, ¿vale? Porque sois muy buenos oradores, habéis comentado un poco cuál es vuestra experiencia con estas cámaras. Pero se ha quedado una pregunta, Álvaro, que yo quería hacerte. ¿Cómo es, al final, la experiencia que podamos tener con ellas? Es muy importante, ¿no? Y las marcas están muy encima de que esto sea así. Y por fin, desde hace muchos años, se están escuchando, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar en un rodaje, ¿vale?, que diseñando una cámara. Si el que diseña no piensa en la gente que está rodando, y ha ocurrido, pues al final te encuentras con un cacharro, con una cafetera. Hay cámaras que a mí me recordaban a cafeteras hace unos años, o nada ergonómica, o que luego no tienes de dónde agarrarlas, ¿vale? O diseños de cámaras, por no decir nombres, que eran como espejos, una pantalla enorme detrás y era un espejo que te reflejaba todo. Vamos, que quien diseña no piensa ni pisa el rodaje. ¿Cómo es, Álvaro, ese feedback hoy en día que puede existir una empresa tan grande como Sony, ¿no? Es decir, entre el diseñador de producto, los agentes de ventas, los DOPs, ¿cómo se canaliza eso? Tú que eres un experto de Sony, ¿cómo se puede canalizar todo esto? Obviamente puedo hablar de nuestro caso, pero por la relación que tengo con otras marcas, porque todos más o menos estamos en la misma situación y nos llevamos mucho mejor de lo que os imagináis. Todos más o menos trabajamos igual. El tiempo de desarrollo de una cámara suele ser de 3 o 4 años, es decir, sobre todo, a lo mejor no en el caso de la Venice 2, que es como una evolución de la 1, pero posiblemente si salió la Venice 1 en 2017, pues en 2014 ya estaban planificándola. Lo bueno es que, especialmente en este caso, se ha escuchado mucho a operadores de cámara, a DITs, por supuesto a directores de fotografía. Se ha trabajado mucho sobre la parte de lo que llaman muchos la experiencia de usuario, la interacción de alguien con la cámara. De hecho, veníamos lo has dicho al principio, cámaras como la F5 y la F55, que son cámaras, yo siempre las he llamado híbridas, porque querían abarcar tanto el entorno broadcast, puramente broadcast, como el entorno de cinematografía. Pero claro, ¿qué te ocurría? Venías de trabajar, por ejemplo, con una ARRI, que es muy sencilla de utilizar y muy intuitiva, y de repente decías, ¿pero por qué me encuentro todos estos menús de lo que no he visto en mi vida o que nunca he necesitado, y ahora de repente tengo que empezar a bucear por páginas y páginas que ha diseñado un japonés muy inteligente, pero que a lo mejor no ha utilizado la cámara en la misma medida que yo lo he hecho, para cambiar un parámetro? Entonces, por suerte, se nos ha escuchado mucho y creo que de ahí vienen los resultados. Yo creo que a nadie que haya manejado cualquier otra cámara, yo por ejemplo suelo manejar bastante FS7, FX9, FS5, habituarme a esta cámara yo creo que me costó del orden de 1 o 2 minutos. Y yo soy muy melón, soy muy cabezón y me cuesta mucho el habituarme a una nueva herramienta, pero la verdad es que me resultó incluso demasiado sencilla, porque es que hay tan pocas cosas que puedes tocar. Realmente puedes jugar muy poco con la cámara, porque es que el objetivo de esta cámara es captar, y captar lo mejor posible. Por lo tanto, te ofrece muy poco juego de broadcast, porque en broadcast los objetivos son no diametralmente distintos, pero son distintos.
Entonces, se lanzó, yo me acuerdo, fue en septiembre de 2017, nada más ver la cámara, lo primero que hicimos todos, a ver el rolling shutter, vamos a putearlo un poco, vamos a ver cómo funciona, nos quedamos todos sorprendidísimos, pero estábamos todavía en la versión 1. Y claro, empezamos a decir, oye, tenéis que daros prisa porque esto es un cañón, lo que tenemos entre manos, pero necesitamos la versión 2 ya, pero ya mismo. Y de hecho yo me acuerdo en el IBC de ese año, porque la presentamos en IBC, que es normalmente una feria más orientada a broadcast, no es una feria puramente cinematográfica, empezamos a dar todas estas opiniones a nuestros compañeros japoneses, a decir, por favor, necesitamos esto ya, necesitamos el frame rate, necesitamos que si es una cámara full frame, que escaneemos todo el sensor. Eso, recordad que no llegó hasta la versión 2. Y la verdad es que se pusieron las pilas rapidísimo, sacaron la versión 2 y es cuando la cámara empezó a ser una cámara realmente completa. Luego se han ido mejorando otras cosas, pero sobre todo la versión 2 yo creo que fue el punto de inflexión con esta cámara. Lo bueno es que, como digo, han estado trabajando y preguntándonos cada 2 por 3, porque obviamente en mi caso, por ejemplo, estoy con todos vosotros aquí, intento escucharos, intento entender, intento obviamente dar mis propias opiniones, y a nuestros compañeros japoneses, que son muy buenos a nivel de ingeniería, creo que eso nadie lo duda, pero tradicionalmente han sido, por así decirlo, demasiado ingenieriles. Yo también soy ingeniero, ¿eh? O sea, no... Te vamos a pedir cosas para que le pidas nada. Por eso, eso obviamente nos viene muy bien, pero en esta cámara yo creo que ha sido posiblemente la que más feedback, más retroalimentación del mercado han escuchado antes de lanzarla. De hecho, el manejo, el tener una pantalla de operador y auxiliar, el hecho de manejar distintos sistemas de lentes, el hecho de trabajar con un codec, con un RAW codificado, gracias a la tecnología del XOCN, que hace la vida más fácil, que hace la ingesta más fácil, que no te comprime a nivel de calidad, sino a nivel de datos. Todo esto, creo, es que para mí ha sido posiblemente de las cámaras mejor ingeniadas desde el punto de vista de ingeniería que hemos tenido en Sony. Ha habido otras cámaras también muy buenas, igualmente buenas, por sin irnos más lejos, la propia F55 es una muy buena cámara, pero en un entorno de fotos de cinematografía es muy liosa. Yo reconozco que es muy liosa. La F65, más de lo mismo, es una cámara que, como decía antes, es posiblemente de lo mejor que se ha inventado. La F35, que además incluso a nivel del sensor tenía el line strip en lugar de tener una matriz Bayer. Ha habido cosas que han sido realmente innovadoras, pero en esta cámara confluyen tantas cosas tan buenas, por ejemplo la montura E, que es que nos alegra la vida a todos. Nos lleva a tener una herramienta que, sobre todo, lo que te decía antes, Kiko, nos permite mucho margen de error. A la hora de grabar, tú enciendes la cámara, tarda unos 5 o 7 segundos en encenderse y ya estás grabando. Y raro es, o sea, muy melón tienes que ser para que saques una imagen que sea inutilizable o irrecuperable. Y ese yo creo que es lo que todos queremos, lo que comentabas tú. Quiero una cámara que me facilite la vida, que la cámara, por mucho que mucha gente se ha emperrado durante mucho tiempo, no es la protagonista de una producción. La cámara tiene que ser un elemento fácil, cómodo, sencillo y de muy alta calidad. Y creo, por lo menos, por lo que hemos hablado tantas veces, creo que con la Venice 1 y ahora con la 2 lo hemos logrado. De hecho, hasta el propio nombre ha cambiado, ¿no? Antes de Venice era todo F55, F5. Los menús, Rafa Roche, que me dijo que vendrá después, tuvo que hacer un curso para que todos entendiéramos los menús de Sony, el famoso prontuario, ¿no? que hemos tenido. Yo tenía unos rodajes para repasar cualquier menú. Eso, pues, Venice es otra cosa, nos ha facilitado afortunadamente todo. Kiko, hablando de experiencias, no te voy a preguntar lo de la 2 porque aún no has rodado con ella, pero sobre la 1, en la película que has terminado, voy a pasármelo bien. Ya nos has contado un poco tu experiencia, pero sé que has mezclado hasta 3 tipos de lentes, ¿no? Leica R, una lente vintage, digamos, de fotografía, también Hasselblad y incluso anamórficas, las anamórficas en full frame, las Cooke Anamorphic SF. Cuéntanos un poquito más, ¿por qué esta elección? Bueno, algo nos has dejado entrever ya, y cómo te ha funcionado de nuevo la cámara en mezclar este tipo de formatos. No, pues al final es un poco lo que el ideario o lo que aporta la fotografía a la historia, ¿no? La narrativa. Entonces buscas lo que deseas, ¿no? A nivel de imagen. Entonces, pues bueno, pues tenemos
eso, diferentes lentes, diferentes cámaras y elegimos en función de eso. Y en este caso, pues me venían bien. Ya me mostraste tú con tus lentes maravillosas y tu vino. Y bueno, y me quedé con las Leica, estas SR para esta primera parte de los 80, que me han ido muy bien. Luego las he destruido, la verdad. Pero bueno, pero ya me daban algo que me transportaba y que me venía bien. Las Hasselblad pues, me encantan porque dan una dulzura en pieles y que me gustaban mucho también, los he usado y bueno, y luego pues ya te digo, en el presente, que es absolutamente radicalmente distinto y quería marcar ese contrapunto, pues cambian amórficas y bueno, creo que he conseguido pues esa diferencia, ¿no? de cambio de época de una a otra para que se note, ¿no? Y bueno, no más. Pero bueno, al final es eso, es pensar o crear o buscar lo que quieres y tener todas estas herramientas, ¿no? Y bueno, insisto, y que creo que esto nos facilita muchísimo, ¿no? Estas cámaras de hoy en día, tal y como son los diseños de producción. O sea, y entonces, bueno, yo lo que estoy ahora deseoso porque la Venice 1 pesa mucho y estoy ansioso de probar esta pues, de agilidad, y luego me parece muy interesante que tengas eso, la posibilidad enseguida de tocar y cambiar. O sea, es que yo soy un abuelo y vengo del analógico y la cámara de Super 16 era una batería y era tal, fotómetro y ya estaba, ¿no? Entonces yo eso le pido a las digitales, no quiero muchos líos, ¿no? Y cuanto más cómodas sean en ese sentido, pues bienvenidas sean. Genial. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a la cuarta parte, ya estamos terminando, ya queda menos para que podamos disfrutar de un refrigerio. Quería hablar del futuro. No tenemos ni hemos rodado nada con la Sony Venis 2 y ya estoy pensando en la siguiente, la 3 quizá. Bueno, 4 años. 4 más. Vamos a esperar que hay que amortizar mucho. Bueno, mi pregunta es ¿qué programa de actualizaciones se prevé con la Sony Venis 2? Quizá en nuevos formatos de grabación, quizá más fotogramas por segundo. ¿Qué vamos a esperar para aquellos que, bueno, la Sony Venis 1 es verdad que tardó, digamos, mucho, o hasta la versión 2 la actualización 2 no fue realmente una cámara como más completa? ¿Cómo o qué se está pensando? ¿Qué nos puedes dejar entrever sobre este nuevo equipo? Pues la verdad es que en la Venis 2, que yo recuerde, no hemos lanzado el típico calendario de actualizaciones, que empezamos a lanzarlo con la FS7, luego salió con la Venis 1, si mal no recuerdo, con la FX9. Normalmente lanzamos lo que llamamos un roadmap de actualizaciones, en las cuales nos comprometemos a cumplir ciertas especificaciones gracias a un nuevo firmware. En este caso, que yo recuerde, no ha salido, y corregidme si me equivoco, Álvaro, que andas por ahí, pero yo creo que no ha salido nada, entre otras cosas porque, obviamente, como es una evolución, al fin y al cabo, de la Venis 1, ahora mismo, a nivel de hardware está optimizado. Por ejemplo, lo que decías del high frame rate, posiblemente no se ha lanzado con mayor frame rate, con mayor velocidad de cuadro, porque está al máximo de ancho de banda. Sabéis que normalmente cuando hablamos de cualquier sistema de transmisión, lo que tenemos es ancho de banda y potencia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que no se pueda trabajar con el Rialto en la 8K, sobre todo se debe a ese tipo de factores, a que no puedes alcanzar un umbral mínimo de voltaje en la cámara, en el cuerpo de cámara, porque estás transmitiendo mucho mayor ancho de banda debido a que estás trabajando con mayor resolución. Entonces, la mayor actualización que vamos a tener, obviamente, va a ser tener el equivalente al Rialto, pero para la Venis 2, que, si mal no recuerdo, es a lo largo de este año. No puedo concretar fechas porque, además, con este tipo de productos, hasta que no lo tienen hiper maduro, no lo lanzan. O sea, no es como con otros, a lo mejor otros accesorios que dicen, bueno, se corre un pequeño riesgo, pero no es tan crítico. Aquí no puedes cometer ningún tipo de error. Tienes una producción en la que puede haber invertido muchísimo dinero y no la puedes tener parada. Entonces, errores técnicos, obviamente cuantos menos mejor. Pero a nivel de nuevos desarrollos, pues a ver, me imagino que como con todo habrá nuevas actualizaciones,
pero como no nos han dado un mapa de qué es lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses, entiendo que serán actualizaciones menores. Vale, a lo mejor, pues, yo qué sé, yo creo que sobre todo a lo mejor subsanando alguna cosilla que tenga la cámara, pues me parece que ha salido la versión 1.01 o algo así, que cuando dejabas en pause el ProRes, cuando grababas, había momentos en los que si tenías alguna configuración de cámara se congelaba la imagen. Pues son cosas, pues lo típico, dices, joder, esta combinación de botones, el Control Alt Super, no lo había contemplado o algo así, pero no suelen, por lo menos en la Venice 2, no tenemos un futuro de desarrollo que vaya cubriendo cosas porque ya las hemos cubierto, todo ese mapa ya lo conocías en la propia Venice 1. Entonces ahora lo que estamos esperando como agua de mayo es, como os digo, el Rialto. Por cierto, estoy todo el rato hablando de Rialto. Oficialmente el nombre era CBK 3610X. Mejor Rialto. Mejor Rialto. El Rialto, que es un teatro, una discoteca, a mí me suena, me pone cachondín, ¿eh? Un ambiente, ¿no? Hay una historia. Ya tiramos ahí otra. Anima a ir al jamón ya, ¿no? Aquí, si me dejas contar una pequeña anécdota, de hecho, si mal no recuerdo, en algunas publicaciones del principio se decía que la Venice recibió ese nombre por el barrio de Venice, Los Ángeles. Y sin embargo, nosotros desde Europa defendíamos que era por Venice, por la ciudad de Venecia. Obviamente, la ciudad de Venecia ha influido seriamente en el barrio de Venice. Pero luego salió el adaptador de este que oficialmente, que nadie sabía cómo llamarlo al principio, oficialmente no lo veréis escrito como Rialto en ningún sitio, salvo si lo escribo yo, pero no es como comunicación oficial, pero nos ha dado la razón porque Rialto es el puente más famoso de Venecia, de la ciudad de Venecia, entonces hace de puente entre sensor y cuerpo de cámara, así que les hemos ganado a los Yankees con eso. Pequeña anécdota. Sí, no, pero es totalmente cierto. Bueno, quien no sepa qué es el Rialto, pues es una especie de sensor, digamos, somos capaces de desplazar el sensor, digamos el bloque de sensor de lo que es el magneto, hasta 3 metros, si no me equivoco. ¿Vale? Hasta 5. Son 2,5 más 2,5, o sea, puedes tener o 2,5 o 5. Eso es. De tal modo que obtengo la cámara más pequeña, ¿vale? Con mayores prestaciones, más pequeña del mundo, ¿no? Alámbrica, eso sí, pero es toda una ventaja. Hablando de actualizaciones, personalmente yo sí que he hecho en falta que Sony saque más fotogramas, ¿no? Porque va a ser más competitiva y más deseable en publicidad principalmente, que es un poco lo que ha ocurrido con la Alexa Mini LF respecto a la Mini, que de repente tiene menos fotogramas y es comprensible el porqué, pero es, digamos, una cámara que se precia menos o que se busca menos y se deja menos en publicidad. Vamos a ir a la última parte, que sé que hay ganas ya de que hagamos algo. La última parte es la de peticiones, y yo voy a ser el primero que voy a pedir algo a Sony, ahora que tengo un micrófono. Voy a pedirlo, espero que les llegue el mensaje y os voy a invitar una chaqueta o algo. Bueno, ¿qué le quiero pedir a Sony? Pues fijaros, cada vez hay más producciones que están interesadas en rodar en formato, en blanco y negro, en definitiva, pero un formato nativo, nada de rodar en color y luego trabajándolo en postproducción, ¿no? Hay algunas soluciones en digital, pocas, una cámara SXT, si no me equivoco, de Arri, que no venden, que alquilan, tienes que ir a Alemania, y en red había una Epic, si no me equivoco, que no hay ninguna en España, pero es muy interesante que tengamos un sensor, digamos, que sea monocromático, sin el patrón Bayer, que tengamos más luminosidad, que saquemos más matices. Hilando esto, junto con Kiko de Rica, ganó su primer gol ya por Blancanieves, una película rodada en negativo, en Super 16, si no me equivoco, pero en color. Luego tuviste que trabajarlo posteriormente en laboratorio. Unido eso a que la Venice tiene un sensor, digamos, extraíble, digamos, intercambiable, pues hoy vamos a pedirle que hagan algo parecido pero en monocromático. No una cámara nueva, no vamos a gastarnos el dinero en una cámara nueva, pero sí una especie de Rialto de sensor, pues sería maravilloso. Yo se lo pido desde aquí, por favor, curraros esto. No sé si Kiko quiere pedirle algo más. Vamos a aprovechar que tenemos este altavoz. Si queréis hacer alguna petición a Sony para que mejore, desarrolle. Sí, no, sería estupendo. Y de todas maneras, eso, lo de Blancanieves, pero también era un engendro, o sea, es decir, que no era emulsión blanco y negro, era emulsión color, y efectivamente luego tratado digitalmente. Entonces, bueno, pues hombre, sería maravilloso que haya un sensor de blanco y negro monocromático y poder trabajar con la imagen, seguramente de unos resultados espectaculares. Ojalá. De hecho, ese esquema de sensores fue lo primero que planteamos
por el hecho que el sensor fuese intercambiable y se nos ofrecían. Bueno, tuvimos dos tipos de comentarios al principio. Uno, en efecto, el que fuese monocromático. Como ya no tienes la pantriz Bayer, puedes maximizar el tamaño del fotosito y por lo tanto puedes tener un margen dinámico muchísimo más grande, lo cual habría sido brutal. O sea, imagínate blanco y negro y trabajar con, yo qué sé, 18 o 20 stops, un locurón de ese tipo. Y la otra opción, que también en su momento dijimos en Japón, era, vale, ofréceme en lugar de un full frame, ofréceme un Super 35, pero que llegue, por ejemplo, a 200 frames por segundo, a 300, a 1000, a lo que sea. Pero en su momento vino la pandemia, por ejemplo, entre otras cosas, y al final dijeron, mira, creo que nos sale mejor centrarnos en un nuevo modelo de cámara que invertir en más sensores que puede que en algunos casos acaben siendo minoritarios en lo que se refiere a uso. Luego, con respecto a lo que comentabais de blanco y negro, este año ya va a salir la primera película, creo que en el mundo, que se ha rodado en blanco y negro con esta cámara, que la ha rodado Paul Turrens, mi gran amigo Paul Turrens, y la grabó hace, si mal no recuerdo, 2 o 3 años. La película se llama Venus y la verdad es que también merece la pena verla por los matices que tiene, por el grano que tiene y para ver hasta dónde podemos llegar, incluso trabajando con, ya desde el principio estaba planificado que fuese en blanco y negro, adquirió, si mal no recuerdo, todo obviamente en color, pero luego en el proceso de talonaje le ayudó muchísimo la gran cantidad de información que ofrecía la cámara. Aquella la hizo, si mal no recuerdo, en Nikis UCN ST. Pero bueno, ya hablaré con él para que me lo confirme. Y creo que merece la pena verla, tanto a nivel narrativo, que a mí me encantó la película, como para ver hasta dónde podemos llegar con los niveles de la cámara, pensando en una producción puramente en blanco y negro. Genial. Pues, bueno, yo insisto, yo quiero... me la guardáis cuando llegue, ¿vale? Soy el primero que la quiero.